Es un gusto saludarles en esta mañana y compartir con ustedes una vez más el estudio de la palabra de nuestro Señor. Bienvenidos a Lecciones de Vida, el espacio donde cada mañana repasamos y estudiamos la palabra de Dios. Bien, recuerde que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz, y en el control técnico nuestro amigo y hermano Alan Tobar, y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos a Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto volver a saludarles, mis queridos hermanos. Es un gusto compartir con ustedes en esta mañana una vez más el estudio diario de la Biblia. Recuerde, la importancia del estudio de la palabra de Dios es de vital importancia para nuestra vida. Muy importante. Cada día cimentarnos más en su verdad, cada día cimentarnos más en la verdad del Dios eterno. No olvide que en el contexto de Reavivados por su palabra, hoy, lunes 16 de junio, nos corresponde la lectura de Éxodo, capítulo número 11. Éxodo, capítulo número 11. Bien, estamos en nuestra lección número 12, la penúltima lección de este trimestre maravilloso de estudio, como todos los trimestres de estudio, como todo lo que es el estudio de la palabra del Señor. La lección de esta semana lleva como título Precursores. Ya explicamos, recuerde, estamos viendo los testimonios de aquellos que nos precedieron, aquellos que ya descansan en el Señor, pero tuvieron que enfrentar cosas difíciles y hoy son precursores nuestros y nos dicen, tú también, aferrado a Cristo Jesús, y nosotros también aferrados al Señor, podemos vencer. El texto de memoria lo encontramos en 2 de Timoteo, capítulo número 1, el verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, gracias te damos por tu amor, gracias por tu bondad y tu misericordia. Alabado y glorificado sea tu nombre. Padre, pedimos tu bendición en esta mañana y al estudiar tu palabra, pedimos, Señor eterno, que seas tú hablando a nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados, lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, ayer dejamos a Nabucodonosor extendiendo la explicación del sueño que había tenido y la explicación venía por parte de Daniel. Es interesante que Nabucodonosor recibe definitivamente de parte del cielo una profecía muy significativa. En ese contexto en el cual se le presenta, literalmente Dios le está dando una oportunidad a este poderoso rey. Arrogante, orgulloso, creía que era prácticamente el dueño no solamente de Babilonia, sino de todas las naciones que había conquistado. Y ahora entonces el Dios eterno lo inquieta, le da un sueño donde le dice de una manera muy interesante, Nabucodonosor, tu reino ha de pasar. Tienes que creer en mí, tienes que buscarme. Pero como vemos al estudiar el contexto profético, la historia de Daniel capítulo número 2, pues Nabucodonosor no quiso aceptar las cosas que venían de parte del cielo. Reconoce la sabiduría de Daniel, reconoce al Dios de Daniel, como bien él expresa allí en la Biblia, usted lo puede ver allí, vamos a ubicarnos en el capítulo número 2 del libro de Daniel, donde se ve, ¿no?, la interpretación, un capítulo muy interesante. Pero fíjense ustedes que el versículo 46, después de toda la explicación y de todo detallado, dice la palabra del Señor. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. Y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios, vea cómo dice, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Él nunca dice ciertamente Dios, es un Dios de dioses, es el Dios. Todavía Nabucodonosor seguía con su orgullo
todavía Nabucodonosor seguía allí, tratando de de ubicarse en la posición que él siempre quería estar. Ahora, fíjense en un detalle más interesante. Esta interpretación del sueño lleva entonces a Daniel a ocupar una posición importante dentro del reino de Babilonia, dentro de la provincia de Babilonia. Porque la Biblia dice que Daniel y sus amigos obtuvieron una posición allí, ¿no? En lo que es la corte del rey. Daniel es colocado como gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo, como dice la palabra del Señor, de los sabios de Babilonia. Se suponía, apreciados hermanos, que el rey Nabucodonosor debería entonces sentarse, reflexionar y comenzar a pensar en todo lo que Daniel le había revelado. Pero no ocurre así. Entonces, ahora tenemos dos estatuas. Y permítanme explicarles por qué digo esto. Una, la del sueño, la que Dios le mostró a Nabucodonosor. Y tenemos ahora el intento de otra estatua, pero ya es por los propios deseos de Nabucodonosor. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que hay en la mente de Nabucodonosor? ¿Por qué la lección nos lleva hoy a entender este punto interesante en el ángulo de la adoración? ¿Qué tiene que ver esto en el contexto escatológico? ¿Cómo llega hasta nuestros días? ¿Cómo impacta nuestros días? ¿Qué nos está diciendo el Señor? La Biblia nos dice, apreciados hermanos, que el rey Nabucodonosor entonces hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahora fíjense, Nabucodonosor hace una estatua de oro. Por eso les decía en el segmento anterior, ahora tenemos dos estatuas. Una que viene de parte del Señor, que quiere que Nabucodonosor entienda cuáles son sus designios, cuáles son sus preceptos, y ahora otra basada en una intención de adoración de él como rey, de sus propios deseos. Nabucodonosor había comprendido, según el sueño de la estatua, que su reino no pasaría más allá de la cabeza de la estatua. Nabucodonosor decide modificar la historia. Ordena entonces la construcción de la estatua humana que vio en los sueños, empleando allí, ¿no?, quizás las mismas características, quizás la misma forma, pero entonces ahora no emplea los metales que Daniel había dicho. Ahora Daniel emplea solamente el oro. Nabucodonosor quiere un reino que se extienda hasta los pies, hasta el fin, e incluso va más allá. Ahora, fíjense que aquí hay algo muy interesante. Si nosotros hacemos un estudio profundo de lo que está ocurriendo allí, de algunas palabras, es significativo lo siguiente. Vamos al capítulo número 2 y vamos al verso número 44. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Fíjense que allí aparece una palabra que es Hakim en el hebreo, en esta parte aramea, corrijo. Ahora, Hakim utiliza la expresión para designar que Dios establece para siempre. Dios establece para siempre. Dios establece su reino. Hakim es establecer con continuidad. Pero es Nabucodonosor el que quiere Hakim según sus designios. Entonces aquí entramos en un punto muy importante, porque no solamente es colocar y levantar la estatua para que todo el mundo pueda verla y decir, oye, mire, tremenda imagen hizo Nabucodonosor. No, estamos hablando de reemplazar la voluntad del Señor. Estamos hablando de reemplazar los designios de Dios y estamos hablando no solamente de establecer una simple imagen.
estamos hablando de establecer un sistema falso de adoración donde la imagen sería quizás el centro para que Nabucodonosor y sus intenciones y su reino recibieran la adoración, cosa que Dios no había revelado, cosa que Dios no había establecido. Entonces, fíjense ustedes que la estatua y la revelación que Dios le ha dado a Nabucodonosor no solamente es de oro, consistía en varios metales donde cada uno representaba otro reino que debía de venir. Pero Nabucodonosor funde su estatua en un solo metal, que representa su propio reino, el oro. No solamente rechaza la idea de la sucesión, sino también el concepto de diferencia. Es decir, yo no creo en Dios, yo no quiero aceptar eso, son las cosas a mi manera. Ese es el Dios de Daniel, pero yo quiero hacer las cosas a mi manera. Y él establece según su patrón, según lo que él quiere hacer, y es entonces llevar a todos a la adoración. Qué interesante, apreciados hermanos, que aquí entonces vemos cómo aparece, ¿no? Esa parte de adoración. Y fíjense que cuando usted sigue leyendo el capítulo número 3, entonces Nabucodonosor envía a todos aquellos que están a su alrededor, sátrapas, magistrados, capitanes, tesoreros, todos los de su gobierno están implicados ahora en esta cruzada para llevar a todos a una adoración. Fíjense cómo se une el poder civil con el poder religioso para poder establecer entonces un sistema falso de adoración, y además de eso se establece una forma a la cual todos tienen que escuchar y tienen que postrarse cuando la acción que Nabucodonosor ahora va a hacer lo indique. Y el versículo 5 dice que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y no solamente queda allí, porque ahora también existe una pena de muerte. Es decir, cualquiera que no lo haga será echado inmediatamente dentro de un horno de fuego ardiente. Y se vuelve a repetir. Por lo cual, cuando ustedes escuchen el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del saltero, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero allí en medio de eso, habían tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Los judíos que habían llegado producto de el exilio. Ahora fíjense que Ananías, Misael y Azarías, sus nombres correctos, estos jóvenes estaban allí y ellos no se postraron. Y ahí entra entonces un conflicto. ¿Y saben qué es lo más interesante, apreciados hermanos? Que nosotros que estamos estudiando esta historia real que ocurrió, nos está mostrando cómo en este tiempo final se presentará también un desafío. Y entonces los fieles de Dios, el remanente de Dios, aquellos que decidan estar de parte del Dios Todopoderoso, tendrán que enfrentar la ira de un rey que se levantará, un hombre que pretendiendo adoración, guiando y liderizando un sistema falso, como lo dice Apocalipsis capítulo número 13, apoyado por otras naciones, sobre todo con la nación que sube de la tierra. Ya usted sabe de quién estamos hablando. Entonces, allí pretenderán llevar a los hombres a una adoración falsa, pero solamente un remanente pequeño permanecerá de pie y fiel al Señor. Ahora la pregunta es, ¿de qué lugar se encuentra usted? ¿Dentro de aquellos que decidirán, aunque se desplomen los cielos, permanecer firmes al Señor? ¿O al lado de aquellos que dirán, bueno, no se podrá comprar, no se podrá vender? ¿Cómo vamos a hacer? Tenemos que seguir viviendo, y se postrarán ante el falso sistema de adoración. Para poder ampliar un poco más esto de lo que estamos hablando y ver cómo el creciente orgullo de Nabucodonosor se hizo ver en ese contexto,
Permítanme leerles de Profetas y Reyes, la página 369 y 370, lo siguiente. Dice allí: el sueño de la gran imagen que representaba a Nabucodonosor, acontecimientos que llegaban hasta el fin del tiempo, le habían sido dado para que comprendiese la parte que le tocaba desempeñar en la historia del mundo y la relación que su reino debía sostener con el reino del cielo. En la interpretación del sueño, se le había instruido claramente acerca del establecimiento del reino eterno de Dios. Después de esto, Nabucodonosor sintió por un tiempo la influencia del temor de Dios, pero su corazón no había quedado limpio de ambición mundanal, ni del deseo de ensalzarse a sí mismo. La prosperidad que acompañaba su reinado le llenaba de orgullo. Con el tiempo dejó de honrar a Dios y resumió su adoración de los ídolos con mayor celo y fanatismo. En vez de reproducir la imagen tal como lo había visto, iba a superar el original. En su imagen no habría descenso de valores desde la cabeza hasta los pies, sino que la haría por completo de oro, para que todo ello simbolizara a Babilonia como reino eterno, indestructible y todopoderoso que quebrantaría y desmenuzaría todos los demás reinos y perduraría para siempre. Y creo que Nabucodonosor se olvidaba que estaba prácticamente marchando en contra de los designios del Dios eterno, de los designios del Dios todopoderoso. Mis queridos hermanos, nosotros nos encontramos en un momento muy interesante de la historia. Quizás hemos visto cómo muchos, 50 años, 100 años atrás, quizás 150 años, cuando mucho, se han levantado hombres que pretenden entonces conquistar el mundo. Hombres que han tratado como que de establecer sistemas de gobierno donde quieren someter a otros. Pero la Biblia es muy clara cuando dice que nadie podrá unirse. Eso lo dice la palabra del Señor. Pero cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo número 13, nosotros nos damos cuenta que la Biblia nos está advirtiendo, la profecía nos está diciendo que muy pronto, ya sobre nosotros, se levantará un día un sistema de gobierno guiado y motivado y instigado allí por los Estados Unidos de Norteamérica, la nación que sube, la bestia que sube de la tierra, como lo dice el libro de Apocalipsis, para hacer una imagen de la bestia que sube del mar, que es lo que tiene que ver con la Roma papal. Y entonces se instaurará en el mundo un sistema similar al que ocurrió allí durante los 1260 años, el 538 a 1798, donde fue perseguida la Iglesia del Señor y fueron perseguidos todos aquellos que no querían postrarse ante este sistema de gobierno, que prácticamente, como dice la palabra del Señor, Daniel 7, usted lo puede leer, sobre todo el versículo 25, echó por tierra la verdad del Señor, pisoteó la ley de Dios, atacó directamente la obra que tenía que hacerse, presentar el mensaje de salvación. Entonces, fíjense cómo esto se volverá a repetir. Y ahora, entonces, estamos hablando de que al final del tiempo se volverá a establecer este sistema, esta forma de imposición de adoración, y también entonces veremos dos grupos. Aquellos que se unirán a la bestia, a su imagen, a su marca, permanecerán allí, firmes allí, o decidirán hacer lo contrario y se unirán entonces al grupo de los fieles, que de manera muy humilde y sencilla, pocos, entonces decidirán permanecer de pie para mostrar lo que tiene que ver con la verdadera adoración. Estamos hablando que en el tiempo final, ya que está sobre nosotros, que nos han alcanzado esos confines de los tiempos, estamos hablando de que muy pronto se instaurará este sistema falso de adoración. Y qué interesante, que así como ocurrió en el pasado, también en este tiempo la adoración será un punto crucial. Ahora usted se preguntará y dirá, ¿pero cuál es el problema? Cada quien puede adorar a su manera. Cada quien puede adorar a Dios como mejor le parezca. Mis queridos amigos y mis queridos hermanos que me escuchan, estamos hablando de adoración verdadera,
y el único que debe de recibir la gloria y la honra, el único que debe de recibir la adoración por los siglos de los siglos, por ser el Creador, por ser el Redentor, por ser el Salvador, el único que puede recibir gloria y honra en todo contexto es Dios eterno, es Cristo Jesús, es Jehová, el Dios de los ejércitos, el Creador. Es el Dios que hizo los cielos y la tierra y estableció el sábado y se detuvo allí para contemplar la obra que había hecho, entendiendo que todo era bueno en gran manera. Y allí en los 10 mandamientos nos dejó a nosotros entonces, plasmado en el 4º mandamiento, esa orden interesante. 6 días trabajarás, mas el 7º no harás tu obra, sino será ¿qué? Para contemplar, para ver, para dar gloria y honra al Señor. Y ese contexto de adoración verdadera entrará en pugna ya en este momento final, cuando se establezca de nuevo esa falsa adoración. Pero allí estará el pueblo de Dios. Allí estará el pueblo del Señor. Allí habrá un remanente fiel que se mantendrá firme y fiel hasta el final, hasta la muerte. Porque solamente Dios es el que tiene que recibir la gloria y la honra. Nabucodonosor entonces desafía el mensaje de Dios, construyendo una estatua que estaba hecha solo de oro. ¿Cuál era el mensaje? Que Babilonia nunca caería y que Nabucodonosor siempre sería rey. Quienquiera que se atreviera a desafiar esa idea sería ejecutado. Y esto sirve entonces como un poderoso recordatorio de que nuestro deseo humano de autodeterminación puede cegarnos e impedir que aceptemos la verdad acerca de cómo se desarrollará el gran conflicto. En algunos aspectos, fíjense, Dios se lo menciona en la lección y debemos de destacarlo, Nabucodonosor muestra características similares a las de Lucifer. Ambos eran ambiciosos, engreídos y orgullosos. Y Lucifer se atrevió a rebelarse abiertamente contra la autoridad de Dios. En otros aspectos, por supuesto, hay marcadas diferencias. Pero fíjense que Nabucodonosor, al final, aceptó al Dios verdadero. Y lo aceptó después de que Dios le humillara. Pero en este contexto que estamos viendo, pues sencillamente él quiere establecer su reino, él quiere establecer su orgullo, quiere hacer las cosas a su manera. Ahora, ¿saben qué es lo más maravilloso de todo esto? Que después de que Nabucodonosor fue humillado allí 7 años, usted lo puede ver en el capítulo número 4 de Daniel, él reconoce al Dios eterno, él acepta al Dios todopoderoso. Nabucodonosor acepta a Cristo Jesús y da gloria y honra solamente a él. Y ahora ya no le dice el Dios de Daniel o el Dios o el Dios de Daniel o el Dios de los judíos. No, ahora él habla de las cosas maravillosas que el Dios Altísimo ha hecho en su vida. Usted puede leerlo después con detenimiento para que usted pueda ver cómo el Señor puede transformar la vida de una persona, pero tiene que permitir que sencillamente puede ser reconocer sus pecados y permitir que el Espíritu Santo reine en su corazón. Nabucodonosor termina diciendo, fíjense, antes quería no solamente la adoración, hizo la estatua de oro, pero ahora en el capítulo 4, y esto lo colocamos para ver hasta dónde nos lleva el Señor y cómo el Señor transforma nuestros corazones. El versículo 17 del capítulo 4 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Entonces, fíjense que dentro del contexto de la historia de las naciones que nosotros vemos, nos habla de que Dios todavía tiene el control. Eso quiere decir, mi querido hermano, que en medio del caos que a veces vemos, podemos estar seguros que la voluntad de Dios se ha de cumplir. Y todo lo que está escrito en la profecía ha de ocurrirse. Ahora, necesitamos ver un punto interesante. Se establece entonces el sistema falso de adoración, se obliga a todos a adorar la imagen que Nabucodonosor había hecho, pero solamente 3 jóvenes desafiaron la autoridad del rey. Piense quizás en un momento en lo difícil que hubiera sido para estos 3 jóvenes buscar una excusa para evitar esta peligrosa situación. Quizás algunos que estaban por allí cuando ellos se mantuvieron firmes
Le dijeron, ¿por qué son tan fanáticos? Al menos póstrense un poquito. Al menos hagan alguna reverencia. ¿No podrían haber fingido inclinándose para ajustar su calzado mientras oraban a Dios? ¿No podrían haber simulado? ¿Valía la pena enfrentarse y desafiar a Nabucodonosor en ese contexto? Pues yo creo que en el corazón de estos jóvenes sencillamente había un principio. Y el principio es que ellos eran conscientes de lo que estaba pasando, ellos eran conscientes de lo que estaba ocurriendo, y ellos entonces deciden permanecer firmes al Señor, entendiendo que quizás morirían. Hay un texto maravilloso, palabras de Jesús, en Lucas 16:10, que dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Yo le pregunto, querido hermano, ¿usted es fiel en lo poco? ¿En los pequeños detalles? ¿Usted es fiel en las cosas pequeñas? ¿Somos fieles nosotros en cada uno de esos detalles que dicen quién es nuestro Dios? Miren la respuesta que le dieron estos tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-nego, al rey Nabucodonosor cuando los amenazó. Daniel 3:17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Es interesante esta respuesta. Esta respuesta denota fe. Esta respuesta denota convicción. Esta respuesta denota un fundamento. Esta respuesta muestra que en el corazón de estos jóvenes, a pesar de la crisis que ellos estaban enfrentando, para ellos simplemente la adoración verdadera es para Dios. Ahora, a nosotros que hemos llegado a este final, estamos llegando a este final de los tiempos de este mundo, vamos a ser probados y se va a volver a levantar un sistema similar, donde el cuerno pequeño, el falso rey del norte, el papado, como lo expresa el libro de Daniel, capítulo número 7, capítulo número 11, al unirse con la bestia que sube de la tierra, como lo dice Apocalipsis 13, entonces levantará un sistema y se obligará a la adoración. Fíjense que ocurren cosas similares. Daniel 3, Nabucodonosor hace una estatua, Apocalipsis 3 y 14. La segunda bestia hace una estatua también. Daniel 3 obliga a todos a adorarla, Apocalipsis 13 y 14. Obliga a todos a adorarla. Daniel 3, quien no la adore debe morir, Apocalipsis 13 y 14. Quien no la adore debe morir. Daniel 3, tres jóvenes se niegan. Apocalipsis 3 y 14, el pueblo remanente se niega. Daniel 3, testifican ante el rey y sus súbditos. Apocalipsis 3 y 14, ese remanente testifica ante el mundo entero. Daniel 3, son arrojados al horno. Apocalipsis 3 y 14, son perseguidos. Daniel 3, Jesús viene a rescatarlos. Apocalipsis 13 y 14, Jesús viene a rescatarnos. Entonces, en los momentos finales de este mundo, va a girar todo también en torno a la adoración. Adorar al Creador o la criatura, ser leales a Dios o a cualquier otra cosa o persona que nos obliguen a obedecerle. Y en esos momentos tan difíciles, la fidelidad a Dios será premiada. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué decisión vamos a tomar? Está en sus manos. Dios le bendiga. Feliz día.